partir de hoy o este contenido de física, bien, un movimiento rectilíneo uniforme. Ya voy a grabar aquí, déjale la grabación, bien. Bien, el día de hoy, como les indicaba, vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme, lo que va a ser esta semana y la próxima semana, ya uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniforme, también como en algunos casos lo conoce, ya. La competencia, evaluar es la competencia, indaga, bien, con sus respectivas capacidades, problematiza, diseña, genera, analiza, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Ya hoy vamos a conocer lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ya en sus siglas MRU, también está MRV, que en este caso variado, ya que también puede ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, también pueden incluirse, o también en sus siglas como MRV, sin necesidad de colocarle el variado. Bien, pregunto yo, cuando yo les digo a ustedes qué es el movimiento rectilíneo, ¿a qué se les viene en mente? Velocidad constante. Ya, tiene una velocidad constante. Ajá. El término rectilíneo, es decir, que va de forma que, ¿cómo va? ¿Cómo va ese objeto? ¿Cómo va el objeto? De forma recta. De forma recta. Si ustedes se fijan, todo lo que nosotros podemos ubicar, cuando va, por ejemplo, un carro, cuando va el tren del metro, ya indistintamente de forma rectilínea, es decir, que parte desde una aceleración cero o parte de reposo. Cuando nosotros hablamos de reposo, es que parte desde una, está ingresando, ajá, listo, desde una aceleración cero o parte desde una velocidad inicial cero. Y en el transcurso del tiempo, lo que va denominado, que va recorriendo es la distancia hasta llegar al sitio referido. Bien, en este caso, es solamente se da de forma una trayectoria recta, línea recta, no una trayectoria que cruza, que es una trayectoria curva. Bien, no, eso no, porque ya sería un movimiento circular, muy distinto a lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Bien, mantiene una velocidad constante, lo que dijo James. Ya cuando nosotros hablamos de una velocidad constante, es que esa velocidad aumenta o también puede disminuir o viceversa. Tanto aumenta como disminuye. Tiene un módulo, tiene dirección, tiene sentido y va a ser durante todo especificado el movimiento. Bien, ¿y cuál es la fórmula establecida para ubicar qué velocidad puede alcanzar ese trayecto o ese recorrido de ese objeto dentro de esa línea recta? Es la velocidad. ¿Y qué es la velocidad? Es el espacio recorrido entre el tiempo empleado. Cuando hablamos de espacio, es lo mismo que ustedes conocen como distancia. Ya el espacio recorrido es la misma distancia. ¿Qué distancia hizo Dannery de agarrar desde su casa hasta llegar hasta el colegio, por ejemplo? De una forma, pero que recuerden que va de forma a una trayectoria en línea recta. Y va a recurrir a una distancia. ¿Qué distancia abarcó desde su casa al colegio, por ejemplo? Bien, entonces, la fórmula establecida para un movimiento rectilíneo, uniforme, ojo, en algunos casos, porque también va a variar, que eso lo vamos a ver el día de hoy, va a encontrarse la formulita que E significa distancia, V que significa velocidad y la T que significa tiempo. Bien, repito, velocidad, la V, la V pequeña, como también se conoce, es velocidad, la T es tiempo y la E es distancia. También es conocida, profesor. De repente ustedes han visto un curso y en el curso le han dicho que a la distancia se le coloca la letra D. Muy bien, también. Pero también pueden denotar Profe, la letra ¿no E. era distancia es igual a velocidad por tiempo? ¿Cómo? Ya vamos a ver eso, correcto. Aquí parte de esta unidad, de esta fórmula, pero estamos conociendo, reactivando conocimiento. Pero ya veo que vas bien, vamos bien, vamos bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo nosotros calculamos? De aquí esta fórmula nace para calcular el tiempo, nace para calcular lo que es la distancia, porque ya sabemos la primera fórmula de velocidad. Bien. ¿Cuál va a ser? Lo que acaba de decir el compañero Ya tenemos tres fórmulas que parten del despeje. Aquí lo importante es que debemos saber despejar. Si nosotros no despejamos correctamente, a nosotros se nos va a hacer difícil, ¿ya? Se nos va a hacer difícil porque debemos saber quién pasa multiplicando, el multiplica, divide, multiplica o suma, resta, suma, ¿ya? O viceversa cada uno de ellos, ¿bien? Aquí si ustedes se fijan,
si ustedes se fijan, aquí tenemos tres fórmulas. Una fórmula para calcular distancia o lo que es el espacio empleado desde el recorrido, o la segunda para obtener la velocidad, que ya la tenemos, y la tercera, que es tiempo, para calcular el tiempo. Todo parte desde la fórmula principal. ¿Cuál es la fórmula principal de velocidad y espacio recorrido entre tiempo? Bien. Ya luego del despeje, para que luego me digan, profesor, ¿de dónde parte? Parte de la fórmula del despeje. Cuando yo despejo la segunda fórmula de velocidad, yo puedo tener distancia y yo puedo obtener lo que es el tiempo. Bien, parte de estas fórmulas que ya la tenemos aquí. Veo que ya están recordando. La idea es activar conocimientos acerca de esto. Bien, ok. Luego, para nosotros aplicar en algunos ejercicios, ya se necesita conocer lo que es la ley de Kepler. Ya recuerdan la ley de Kepler, por favor, por preguntarle. Preguntan. ¿Saben por casualidad? ¿No han escuchado? La ley de Kepler indica para un movimiento uniforme rectilíneo, ¿ya? Se aplica cuando el material que está o el objeto que está respectivamente en movimiento rectilíneo uniforme recorre espacios iguales a tiempos iguales. Es decir, por conversión, la ley de Kepler indica que el vector de posición describe áreas iguales en tiempos iguales. Siempre va a ser un tiempo 1, un tiempo 1, va a ser un mismo tiempo 2 ubicable para poderlo tener o para poderlo ubicar dentro de un movimiento. Ojo, solamente se aplica cuando hay espacios iguales en tiempos iguales. Bien, eso lo vamos luego a ir aplicando para que no solamente se quede en objetos, para que no se quede solamente en lo que es la palabra. Bien, ok, preguntas hasta aquí. ¿Que quiere ingresar a ejercicio? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Vamos a avanzar entonces. Muy bien. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo aquí. Una persona se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? En un plano XY. Ya estamos colocando, por ejemplo, un plano XY. Con atentos aquí, yo siempre les recomiendo, yo particularmente desde que yo veía también en secundaria física, yo lo primero que aprendí a sacar datos, ¿ya? Yo sacando mis datos, yo podía ver qué fórmula o qué no fórmula puedo utilizar. Ya es lo que yo les recomiendo. Saquen sus datos, ya, o bueno, si ustedes ya rápidamente pueden hacerlo directamente a la fórmula también, pero lo principal es sacar datos y saber identificar que velocidad es muy distinta a distancia y distancia es muy distinto a tiempo. Cada uno de ellos tiene sus respectivas unidades. Bien, ok, voy. Un plano XY con una velocidad de cuántos metros sobre segundo. ¿Cuánta es la velocidad que va abarcando? De 4 metros sobre segundo. Vean la unidad de velocidad. Ya, metros sobre segundo. Sabiendo que el vector posición describe un área de 12 metros al cuadrado. Área, ya nosotros vamos viendo que cuando ubicamos área es que debemos ubicar o debemos saber del vector estipulado. Bien, ya sabemos que cuando nos dicen área, metro cúbico, metro cuadrado, estamos viendo un vector. Ya, para resumírselo, la intención es directamente ingresar al ejercicio. Ya, porque si les coloco el vector, grafica el vector, ubica el vector que es XY, entonces se les va a hacer muy encajoso. La intención es directamente ingresar al ejercicio. Bien, luego dice, en cada segundo, determinar la distancia. ¿Con qué letra se determina la distancia? ¿O se denota la distancia? ¿Con qué letra? Con la letra D o la E es lo mismo. El espacio recorrido a la distancia es lo mismo. Bien. Determinar la distancia mínima que se acerca al origen de las coordenadas. Bien, del vector. Ubico, voy sacando velocidad que me están dando, 4 metros sobre segundo. El vector que tiene aproximadamente un área de 12 metros al cuadrado. Ojo, cuando me dicen el término área, es que ya yo sé que ubico lo que es qué va a ser o qué tamaño tiene ese vector como tal graficado. Bien, y me indican calcular la distancia. Bien, calcular la distancia. ¿Ya? Luego dice, aquí les coloco la nota.
Bien, para que vean una fórmula muy distinta a la que ya nosotros estamos ubicando. Esta fórmula se aplica a lo que es Kepler, ¿ya? A lo que es la ley de Kepler, que me indica que distancias iguales en tiempo, empleados iguales, como tal. Porque esta ley de Kepler, ya lo estoy diciendo el término como tal, porque me indica que la ley de Clipper es para yo ubicar lo que es necesariamente dentro de procesos vectoriales, ¿ya? Un proceso vectorial graficado, dibujado, donde yo puedo ubicar X, Y. Ya luego vamos a ingresar a esto, ¿bien? Luego le coloco, la partícula recorre 4 metros en cada segundo, ¿ya? En 4 metros en cada segundo. Lo que ya nosotros sabemos el espacio recorrido, la velocidad. El área que descubre el vector posición en cada segundo será. Esta es la fórmula para ubicar lo que es los vectores, ¿bien? Entonces indica la fórmula, me indica cuánto equivale a siempre en un proceso de ley de Kepler va a ser lo que nosotros consideramos el proceso vectorial. ¿Cuánto mide el vector? Pregunto yo. ¿Cuánto mide el vector? ¿Cuánto mide? El que está al cuadrado. ¿Cuánto? 12 metros cuadrados. 12 metros al cuadrado. Este va a ser siempre el vector. A es vector. Se lo pueden copiar en su cuadernito. Va a ser el vector. Ya para calcular el vector, Kepler indica es para yo poder calcular el vector. Ya, o para yo poder ubicar la distancia que va desde X a Y dentro de un proceso vectorial. Bien. Luego, la segunda, dentro del proceso vectorial de Kepler, me indica un medio que no va a variar, siempre va a ser constante. Un medio es constante, siempre. Es lo mismo, ojo, yo aquí le coloco que esto es igual a decir 1 entre 2. Es lo mismo que le coloco. ¿Ya? Es lo mismo que yo pueda decirlo así. Luego, B, que me indica la velocidad recorrida. ¿Cuál es la velocidad recorrida? ¿En cuántos metros sobre segundo? A ver. ¿En cuántos metros sobre segundo? En 4 metros, que va a ser lo que es mi velocidad. Vean aquí, la velocidad. Luego indica la D, o en este caso la H, que aquí yo puedo colocarle D, E o H. Aquí yo le coloco directamente distancia, ya que vendría siendo la distancia. Ya la H, que ustedes pueden colocarle E, D, o en este caso como Kepler lo abarca, ya según esta ley, es la distancia. Ya es la misma distancia para yo poderlo calcular. Ya vayan anotando porque luego van hasta qué dijo el profesor. Bien, distancia. Ahora, ¿qué me indica? Que de esta fórmula yo debo despejar para calcular ¿qué? Según la ley de Kepler con un vector. Para yo calcular de esta fórmula distancia. Ojo, profesor, porque también nace la pequeña duda. De esta fórmula yo puedo ubicar distancia con la A. Ya, disculpe porque se corre la pizarra. Con la A, distancia es igual a velocidad entre tiempo. Por tiempo. No, porque aquí la excepción es que aquí existe, como está un vector, va a existir esta fórmula según Kepler. No es lo mismo que yo diga que distancia es igual a velocidad por tiempo. No, porque yo no estoy aquí trabajando. Ojo, vean aquí, la excepción de Kepler es que abarca solamente para un vector. Cuando les digan dentro del ejercicio el término vectorial, y ustedes saben que van a abarcar lo que es la ley de Kepler. Bien, o que van a utilizar la fórmula de Kepler. Bien, luego ¿qué hago? Sustituyo. ¿Cuánto cuánto es el vector o cuántos metros abarca el área del vector como tal? ¿Cuántos metros al cúbico? Voy sustituyendo. Si ustedes se fijan, por eso que es importante lo que es la gráfica o del dato como tal, es que mide 12 metros al cúbico. Bien, voy sustituyendo. Repito, A es vector. La medición del vector es de 12 metros al cúbico. Bien. Luego, la constante que no cambia, mi constante no cambia, que va a ser un medio, siempre va a ser la constante de Kepler, un medio, por cuánto, en este caso, está la estructura de la velocidad. ¿Cuánto está la velocidad?
¿Cuánto se estipula la velocidad? ¿Con una velocidad igual a qué? ¿A cuánto? A ver, chicos, a ver. De 4 metros, ¿ya? Hago la estructura de 4 metros, que es la velocidad, y dejo como tal la D, que es la distancia que me están pidiendo ubicar. ¿Ve? Me están pidiendo ubicar dentro de un proceso vectorial. Ahora, sigo igual, voy colocando cuánto mide, mide 12, ya lo que es el vectorial. 1 entre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1 entre 2? ¿0.5? Ah, 0.5 en la sustitución, 0.5. Vean que yo lo iba a hacer directo, pero vean que se lo estoy sacando. ¿Dónde nace ese 0.5 de 1 entre 2? Por 4 metros, ¿cuánto da? ¿Cuánto da este resultado? 0.5 por 4. A ver, Hugo, ¿cuánto es 0.5 por 4? 2 metros, profesor. ¿Cuánto? 2 metros. 2 metros, correcto. Es decir, profesor, ¿de dónde nace estos 2 metros? Nace de 0.5 por 4, es decir, 2 metros. Voy ubicando. Ahora, ¿qué creen que se hizo ahí? ¿Qué se hizo ahí? A ver. Aquí. 2 metros pasa a dividir. Ajá, se despejó. Vean que se lo estoy haciendo por parte. Despejé. Despejé. ¿Correcto? Hago mi proceso de despeje. Ahora, ¿qué le está afectando a la D, que es la distancia? ¿Qué le afecta? Para dejarla sola, ella necesita que se quite ¿quién? El 2. El 2, correcto, el 2 metros, porque está fastidiando. Le dice, ya, necesito que te vayas a otro lado. Entonces, ¿qué está haciendo el 2 metros a la distancia? ¿Qué está haciendo? Está sumándolo, está restándolo, está multiplicándolo, está dividiéndolo. ¿Qué le está haciendo a la distancia? Multiplicando. Está multiplicando. Entonces pasaría al vecino como Dividir. dividiendo. Entonces sería, vean esto, vean que aquí directamente yo lo hice, sería 12, como está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo entre 2 metros, ¿correcto? Y me quedaría distancia. ¿Es o no es? Porque ya mandé la distancia, le dice, vete ya, vete para que tu mamá, vete para tu vecino, no sé. Pero pasa al otro lado dividiendo. ¿Correcto? Ahora, luego de yo despejarlo, yo necesito saber cuánto es la distancia en total que recorre en el origen de las coordenadas, la distancia, ¿ya? De esas coordenadas, de ese vector como tal. Ahora, ¿qué hago? 12 entre 2, ¿cuánto es? No me digan que lo están pensando. ¿Cuánto es 12 entre 2? 6. 6. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Directamente, mi distancia, profesor, ¿de dónde nace ese 6? De 2 entre 2 es 6. Mi distancia equivale a ¿cuánto? ¿Cuánto equivale? A 6. Luego que yo despejo. Recuerden que la distancia tiene que quedar expresada en metros. Aquí yo directamente lo hice. Ustedes van eliminando segundos con segundos, ¿ya? Van eliminando para que les quede solamente metros. Tiene que estar expresada la distancia. Entonces, la distancia ya mínima que se acerca a las coordenadas de ese vector es ¿de cuántos metros? ¿De cuántos metros? De 6 metros. Entonces, la coordenada de ese vector. Recuerden, Kepler es para procesos vectoriales, ¿ya? O vectores como tal. Kepler es para vector. Aquí aplicamos la ley de Kepler. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Profesor, una pregunta. ¿Se podría graficar lo que acaba de explicar? Sí, lo Pues, puedes graficar, pero si nosotros no. graficamos el vector, muchos de ustedes, por eso que trato de resumir, van a estar, ¿qué? Si todavía les cuesta. La intención es que por lo menos ustedes determinen bueno, no es que, pero que ubiquen lo que se les pide dentro del ejercicio, ¿ya? Para que no estén confundidos. O si quiere graficamos, ustedes me dicen directamente en el dibujo. ¿Qué prefieren? ¿También con el gráfico del vector? Sí puede decir, profesor. De mi parte, sí. ¿Seguros? ¿Seguro que podemos graficarlo? Bueno, vamos a ubicarlo aquí ya. Déjeme para borrar aquí. ¿Puedo borrar aquí? Si están anotando, bien, vamos a graficar entonces esto, ¿bien? Voy aquí, déjenme aquí. Dentro de este proceso vectorial ya tenemos 6, ¿correcto? Déjenme para borrar aquí. La intención es que todos estén de acuerdo a esto. Aprovechen que viene viene la recta final para aprovechar como tal. Bien, lo que es el proceso de la ley de Kepler. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros graficamos? La misma gráfica indica, profesor, ¿cómo es? Que es la grande pregunta. Nosotros graficamos para hacer un proceso vectorial, ¿correcto? Es decir, que nosotros tenemos Y, ¿ya? Nosotros tenemos Y y tenemos, aparte de Y, ¿qué tenemos? X, vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Ya, X, ¿ya? Tenemos X. Nosotros graficamos ese plano, esa coordenada, cuántos metros tiene en total. ¿Cuántos metros tiene en total este vector? ¿O cuánto abarca? Vamos a hacerlo directamente así. Ya, aquí colocamos el vectorcito. Aquí, déjenme para aplicar. Recuerden que aquí es Y. Ya va. Que como con la pizarra a veces cuesta. Ya, aquí tenemos la distancia X y tenemos la distancia Y. Vamos a hacerlo así bonito. Bien. Ahora, ¿qué tenemos entre ese que me dice? De Y a X, ¿qué velocidad abarca? O de X a Y, ¿qué velocidad va agarrando? ¿Qué velocidad va agarrando? ¿Cuál es la velocidad de X y de Y o viceversa? Porque 4 Kepler metros por segundo. abarca viceversa. Entonces abarca ¿cuántos metros? 4 metros, ¿correcto? Abarca 4 metros. Es lo mismo metros en segundo. ¿Ya? Es lo mismo que yo diga metros sobre segundo. ¿Ya? A su vez, yo debo ubicar dentro de ese proceso cuál va a ser la distancia que parte. La distancia, recuerde que todo parte desde cero. Bien. Viceversa. O a su vez, cuando yo puedo encontrarlo dentro del proceso de gráfico vectorial, ahora que me indica, tienes que ubicar cuál es la coordenada de origen, tanto de ambos como de otra. Es decir, mi distancia recorrida como tal. Pero esa distancia se va a abarcar dentro de un proceso de tiempo, de un tiempo 1 y de un tiempo 2. Vean cómo yo voy interpretando para que a ustedes se les haga fácil el vector. Yo voy interpretando lo que es el vector. Ojo, ustedes lo hacen más bonito porque yo estoy trabajando con la pizarra. Bien, lo hacen más bonitito con la regla, bien bonito. ¿Ya? Entonces, retomo nuevamente. Vector XY, Y es X, lo mismo. ¿Ya? Porque es el mismo, la ley de Kepler abarca el mismo tiempo iguales o las mismas características iguales. De Y a X, de X a Y. Ya debo graficarlo en qué velocidad va agarrando de X a Y. Es decir, ese carro, por ejemplo, ese carro de X a Y, ¿cuánta velocidad va agarrando? Va agarrando a una velocidad igual a 4 metros sobre segundo. Bien. Luego, yo debo ubicar qué distancia, o le coloco la D, puedo graficarlo aquí, ya, le coloco la D, para ubicar lo que es la distancia total de ese vector. Bien. Hasta aquí vamos bien. La intención es que todos comprendamos, no solamente uno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Estamos haciendo un vector, simple vector graficarlo, ¿ya? Para poder establecerlo como tal. Luego, ¿qué me indica? Yo debo ubicar cuál es el tiempo aproximado, un tiempo 1, ¿ya? Y un tiempo 2. Es decir, el tiempo que abarca de X a Y o de Y a X, tiempo 1. Pregunto yo, ¿la ley de Kepler me abarca que los tiempos son iguales o diferentes? ¿Qué me indica la ley de Kepler? Lo acabo de decir.
Que son iguales. Que son iguales, por lo tanto va a ser el mismo tiempo. No es necesario yo poderlo ubicar porque es el mismo tiempo. Ya es el mismo tiempo para ambos y es la misma velocidad para ambos. ¿Ya? Ahora, dentro de ese proceso gráfico yo debo ubicar que yo debo establecer entre esos 4 metros la distancia total. ¿Ve? La distancia total que me indica, graficarlo desde aquí a tiempo estipulado aquí, entre esos 4 metros. ¿Cuál es la distancia para llegar a X y Y? Y ya yo directamente sé que de 4 metros, lo que pasa es que hacerlo, déjame ver, de 4 metros, déjame colocarle aquí, ¿cuál va a ser la distancia total? Es decir, ustedes en un gráfico vectorial lo tienen que interpretar. Lo único es interpretar, porque ya ustedes tienen aquí el resultado. Ya ese resultado plasmarlo aquí. Entonces, la distancia entre tiempo 1 o la distancia entre el tiempo 1 y tiempo 2 va a ser igual. Y de entre ese término, para ubicarlo en 4 metros, porque este vector puede ser de 6, puede ser de 7, puede ser de 8, 9, dependiendo la cantidad de velocidad que vaya asumiendo, solamente me indican que en 4, la velocidad entre 4 metros, qué distancia va abarcando. ¿Lo ubicamos o no lo ubicamos? ¿Cuánto entonces va a establecerse la distancia? ¿De cuántos metros? De 6 metros, porque ya lo calculamos. Y lo que hago es directamente sacar que en esa cantidad, ojo, le sacan la grafiquita aquí, la grafiquita, va a ser 6 metros en asumirlo. Es decir, en 4 metros, la velocidad que abarca en 6 metros de distancia son de 4 metros sobre segundo, o viceversa. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Aquí son rayitas pequeñitas, pequeñitas. ¿Preguntas? Este es el gráfico vectorial. ¿Preguntas? ¿Dudas? Creo que te aclaré la duda, James. Sí, profesor, sí. Muchas Lo que gracias. pasa es que hacer la gráfica muchos se van a confundir. Entonces, si quieren, cópienlo, James, o el que lo vaya a copiar el gráfico. Pero bien bonito, ustedes lo hacen más bonito en su cuaderno, ya con una regla, para que se logre ver el vector. Es lo mismo que se diga que igual parten desde cero, es decir, de reposo, abarcan un tiempo estipulado, bien, dentro de ese término como tal, luego van recorriendo, que recorren en una velocidad de 4 metros sobre segundo, llegan a un tiempo 2, que es el mismo tiempo 1, ¿ya? Y ustedes saben que 6 metros como tal. Lo grafican bonito, recuerden. Voy borrando ya para poder avanzar. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda sobre la ley de Kepler? Ya estamos se nos va este Zoom, nos quedan 10 minutos de Kepler. Voy borrando ya. Discúlpenme que para poder avanzar, de todas maneras, en el video se los dejo. Estipulado la explicación. Bueno, segundo ejercicio me indica. Vamos con un segundo. Ya trabajamos con la ley de Kepler. Ahora sí podemos establecer otra formulita, ¿ya? De un espacio recorrido también que puede ser dentro de la ley de Kepler. Bien, dice, una persona sale del punto A en un auto a una velocidad de 12 kilómetros por hora. Bien, voy sacando mis datos. Recuerden sacar los datos. Llega a B y desea regresar caminando. Ya dice, no, bueno, ya la persona dejó el carro o se le accidentó y regresa caminando a 4 kilómetros por hora. Siguiendo el mismo camino, va a ser el mismo recorrido recto. Bien, si todo el recorrido duró 6 horas, ¿durante cuánto tiempo estuvo caminando? Si todo el recorrido duró 6 horas, ¿durante cuánto tiempo estuvo caminando? Saco mis datos. Lo primero que yo debo ubicar es que me dicen. Lo primero que me dicen es, tiene una velocidad de 12 kilómetros por hora, ¿correcto? Va a ser mi velocidad 1, identificarlo siempre.
velocidad 1, que fue agarrando inicialmente. Llega a B y desea regresar caminando, ahora disminuye porque va a ser caminando a velocidad 2 a 4 kilómetros por hora. Recuerden que es muy distinto un auto a caminar. Bien. Luego me dice, siguiendo el mismo camino, si todo el recorrido duró 6 horas, va a ser mi tiempo 1. ¿Ya? ¿Durante cuánto tiempo estuvo caminando? Voy calculando mi tiempo 2, que es lo mismo que ustedes grafiquen o conocen como tiempo final. Es lo mismo que yo pueda colocarle. Bien, pero yo les recomiendo que lo coloquen como tiempo 2. Bien. Ubico una segunda fórmula que también me dicen que va a ser el mismo espacio, también que se puede colocar como el mismo espacio, bien, que parte desde la distancia igual a velocidad 1 por tiempo 1, va a ser lo mismo. Velocidad 2 es igual a tiempo 2, ya según una estructura de la ley de Kepler. Vean que seguimos con esa estructura. ¿Qué hago? De esta fórmula, vean la segunda fórmula para yo calcular la misma recorrido como tal, que me indica es la misma velocidad y el mismo tiempo como tal. Ahora, ¿qué hago? Yo de esta fórmula lo que hago es sustituir. ¿Cuánto equivale velocidad 1? Pregunto yo. ¿Cuánto equivale velocidad 1? Los escucho. 12 kilómetros por hora. A 12 kilómetros por hora. Yo automáticamente lo estoy graficando, lo estoy colocando directamente aquí ya. 12 kilómetros por hora. Ustedes le agregan las unidades. Por tiempo 1, ¿ya? ¿Cuánto equivale tiempo 1? ¿Cuánto equivale tiempo 1? ¿Cuánto equivale tiempo 1? A ver, James, ¿cuánto equivale tiempo 1? 6. ¿Cuánto? 6. Equivale a 6, correcto. Voy sustituyendo. Ven que estoy sustituyendo. Luego, 4, que va a ser la velocidad 2 de esta fórmula, bien, la velocidad 2 que es 4, bien, kilómetros por hora, por tiempo 2. Ahora saco 12 por 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 12 por 1? ¿Cuánto es 12 por 1? A ver, ¿cuánto es 12 por 1? 12, es lo mismo, voy sustituyendo, multiplicado por esto directamente. 12, correcto. ¿Ya? O es decir, 12, ya que va por 1. En este caso que va a ser lo mismo. Ahora lo que hago es, el tiempo 1, ya que va a ser lo mismo, va a ser, en el sentido de lo mismo, de que va a ser el tiempo que como el que va a quedar igual. Ya, eso hago referencia, de 12 aquí. Luego ahora, 12 por tiempo 1, que equivale a 6. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 12 por 6? ¿Cuánto es 12 por 6? Me preocupo. ¿Cuánto es 12 por 6? 72. 72. 12 por 6, 72. Ya, voy sacándolo. Ahora me queda 4 por tiempo 2. Me están pidiendo, necesitas tiempo 2. ¿Qué le está afectando a ese tiempo 2? ¿Qué le está fastidiando? ¿Qué le fastidia el tiempo 2? El 4. El 4. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? ¿Multiplicando o dividiendo? Lo está multiplicando. Está multiplicando. ¿Pasa al otro lado cómo? Dividir. Dividiendo. Por lo tanto, entonces sería el 4 pasa 72 entre 4. Yo le coloco aquí entre 4 porque está dividiendo para poder despejar al tiempo 2. 72 entre 4, ¿cuánto es? 18. 18 horas. Entonces, ¿cuántas horas duró la persona para regresarse caminando? ¿Cuántas horas recorrió? 18. 18.
Esta fórmula es para cuando tienen tiempo 1, tiempo 2. ¿Ya? Cuando tienen tiempo 1, tiempo 2. Ustedes dirán, profesor, pero es que sí, pues vuelvo y les repito porque muchos se van directamente a este. Profesor, pues si tenemos tiempo, pero esta fórmula, la fórmula de tiempo, la sé, ¿puedo yo con la C hacer la conversión de dos tiempos? Con la fórmula simple, pregunto. No se puede porque está solamente para un tiempo. Por eso es que muchos se confunden. Aquí está la fórmula para ambos tiempos, para tiempo 1 y tiempo 2. Sustituyo nuevamente, lo que hago es sustituir velocidad 1, 12 por tiempo 1 que equivale a 6. Ya luego 4 que equivale a velocidad 2, que es 4 kilómetros por hora por tiempo 2. No tengo tiempo 2, me están pidiendo tiempo 2. Ya lo que hago es la multiplicación. 12 por 6, 72 es igual a 4 por tiempo 2, porque yo no puedo multiplicar por tiempo 2 porque no lo ubico. Ahora lo que hago, le está fastidiando al tiempo 2 el 4, está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Entonces 72 entre 4 daría 18 horas recorrió la persona en llegar. Profe, ¿puede revisar su chat, por favor? Ajá, ¿qué me preguntabas? Ajá, ajá. Sí, hija, vaya, tranquila, vaya al baño. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Hugo, James, ¿alguna duda? Recuerden lo que hemos trabajado, Kepler, que las distancias y el tiempo es igual. ¿Ya? Para vector, Kepler es vector. Repito, Kepler es vector. Ven que luego graficamos el vector. Luego me piden, cuando tengo dos tiempos, yo utilizo esta fórmula para ambos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2. Lo que hago es despejarlo, multiplico, despejo y ubico el tiempo total que duró esa persona caminando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Vean lo que vamos a hacer. Nos volvemos a conectar, ¿ya? Para poder avanzar. Nos volvemos a conectar. Vayan anotando, vayan teniendo sus datitos. Nos conectamos. ¿Bien? Se va este Zoom.